Pues bienvenidos a un nuevo episodio. Buenas noches y pues hoy de nueva cuenta tengo un invitado muy especial. La semana, bueno, ya vieron seguramente el episodio anterior con Pablo Ibarra, un amigo y hermano, y hoy estoy con un hermano y amigo, y que yo sé que lo que vamos a platicar hoy va a ser interesante y que también va a ser bueno y útil para personas que lo escuchen. Y hoy tengo un invitado internacional, especial internacional, y un amigo interranchonal, que es de aquí de la tierra, pero ya se fue internacional a la ciudad de Jalapa. ¿Cuántos años tenemos, Martín, de conocernos más o menos? Uy, pues como entre 25 y 30 años, yo creo. Le ganamos porque hablaba con Pablo tengo 24 años más o menos de conocernos. Y ahora acá pues es más tiempo y la verdad me está encantando poder platicar con amigos. Y pues hoy tenemos a el señor Martín Olán Jr. Y pues la otra vez había una persona que puede darme los aplausos, pero un aplauso para Martín Olán Jr. Bueno, aquí lo usamos para ambientar también. Ya lo ponemos ahí editado, que se repita como que fueran muchos. Y bienvenido, Martín. No, pues Carlos, ya sabes. Muchas gracias por estar aquí. Martín, pues... yo sé que muchos que van a estar viendo esto lo conocen también como yo. Crecimos juntos. Yo soy mayor, eso hay que aclararlo, y no tengo ningún problema. Yo soy mayor, pero ya tiene muchos años que nos conocemos. Tenemos, creo que, muchos principios y convicciones muy parecidas, pero pues somos personas distintas y personalidades distintas. Tú tienes una personalidad, eres más alegre, ¿verdad? Eras más activo, yo más quieto, más serio, pero platicamos que hoy tenemos en común algo, y es que pues ya pueden decir, ay, pues mira, Carlos cuando era chico pasó esto, hizo lo otro, o sí hizo, no hizo, Martín, tú, pero pues crecemos, hoy formamos una familia, estamos casados, ¿verdad? Y compartimos que somos papás. Y bueno, yo tengo en este caso un varón, dos niñas, y tú pues cuéntanos un poquito cuánta familia tienes actualmente. Bueno, ya se cerró la fábrica, ¿no? No, ya. No, ya no es negocio en estos tiempos. Pues Carlos, ¿qué te puedo decir? Me da mucho gusto. Para mí es la primera vez que hago o tengo una experiencia así como esta, y qué mejor que hacerlo con un amigo de toda la vida. Gracias. Creo que hemos compartido demasiadas experiencias. Muchas. Demasiadas. Creo yo que me da mucha alegría que poder estar aquí. Créeme, desde el momento en el que me dijiste, dije, no, pues hay que agendarlo y no pasa nada. Ahorita surcamos todo lo habido y por haber, no, accidentes, sí, que sí hubo cosas para que llegaras. Pero bueno, aquí estamos, y pues como tal tengo 7 años ya en Jalapa. 7 años ya en Jalapa. Prácticamente allá mis hijas han crecido. Tengo 3 hijas. Estamos igual, nada más que tú tuviste a tu primer hijo, varón. Yo tengo 3 hijas, ya una en secundaria, otras 2 en primaria. Y pues como dices, creo que a lo largo del tiempo podemos llegar a una conclusión en que si tenemos cosas en común, pues digo, es que estamos en otra etapa y le damos una prioridad muy alta a nuestra familia, porque creo que ese es el objetivo, ¿no? De poder casarse, de poder formar una familia, ahora destinarle el tiempo, porque no nada más es formarla, sino destinarle el tiempo, y sobre todo que formar a nuestros hijos para que el día de mañana pues sean, como dicen, nuestro orgullo, ¿no? Que siempre lo van a hacer, pero creo yo que al final pues enfocarlos bien. Exacto. Lanzarlos alto. Y tú ya dijiste ahorita de lo primero con lo que quiero comenzar, y me ayudaste a poner la pauta de la familia, ¿no? Yo haciendo algunas notas, ¿no? Y creo que son cosas que conocemos perfectamente, que la familia es la base de la sociedad, y que la familia tiene un diseño original. Es correcto. Hoy vivimos en una época de las réplicas muy comunes en la ropa, perdón, en los tenis, y que pareciera que el clon, pareciera que la copia tiene casi todas las características del original, pero finalmente no es el original. Y la familia tiene un diseño que es original, pero que ha sido alterado por la sociedad. Y hoy quiero hablar en un sentido, en este tema, de cómo ha alterado la percepción del hombre, de nosotros como hombres, como papás. La mamá es súper importante.
y no es que vamos a dejar a un lado a la mamá, pero hoy quiero que platiquemos pues de hombre a hombre, cómo vemos nosotros esa importancia y cómo nosotros estamos tratando, pues sí, de combatir la manera en que a tus 3 hijas, a mis 2 hijas, a mi hijo, pues por fuera llegan comentarios, bueno, no por fuera, incluso si se sientan en la sala y ven algo, sí, desde ahí vienen esas cosas, ¿no? De hecho, creo que ahorita hay algo que he notado a lo largo de estos últimos tiempos, yo creo unos 2, 3 años para acá, que muchos como padres pensamos que el tener a nuestros hijos en casa, pues digo, siempre ha habido situaciones en el exterior, que te podría yo platicar, ¿no? Que las malas influencias y temas que están fuera. Pero como lo comentas, es bien cierto, porque en casa tus hijos pueden estar viendo cosas en internet, hay mucha información al alcance, cosa que creo que en nuestra generación no lo había. Al final... O era más difícil acceder. Era más difícil acceder, pero creo yo que ahí sí se solucionaba el tema de que te tuvieran encerrado en tu casa, porque te alejaban de esa parte. Pero ahora no, ahora creo que hasta incluso los mismos muchachos o jóvenes en general, pues buscan estar más ahí, porque en realidad hay más cosas por hacer. Sí. Y tanto buenas como malas, ¿verdad? Porque no todo es malo. Claro. Entonces, decíamos, es hablar de, en este entorno que estamos ya poniendo, es la importancia de nosotros como papás. Y de repente viene ese pensamiento o esa idea de por qué el hombre se siente más o por qué se le pone por encima, y apareciendo los comentarios de los grupos que conocemos que están en contra. Lo decía, la sociedad va cambiando cosas que Dios creó. Dios creó la familia con un diseño original. Y hay un versículo que quiero mencionar y que habla sobre esto, que dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Lo dice en Efesios 5:23. No dice que el esposo es más que la esposa, ¿verdad? O al revés, o sea, no habla de eso, son características diferentes, pero dice el esposo es la cabeza de la esposa. Entonces no es que nos quieran poner en una posición de mando, de autoridad, de ser alguien que someta a las mujeres, pero Dios dice que sí tenemos ese encargo, ¿no? Y fíjate que ahí hay algo bien que podemos analizar, porque al final lo podemos comprender como decir, es que estás a cargo, pero ahí va la parte interesante, que es lo que también, si lo vemos dentro de la asignación original que Dios da, cuando te deja como responsable, velo en cualquier lugar, cuando algo está mal, ¿sobre quién van? Sobre el responsable. Sobre el responsable, en un trabajo, en cualquier lugar. Así todos estén mal y tú estés bien, el hacer caso omiso de lo que no, o no supervisar que las cosas estén bien, el primero que se va es el responsable. Y el día de mañana, como tú lo dijiste, porque podemos analizar y hasta incluso he visto videos, ¿no? En donde dicen, ¿no? Que cuando el hombre y encima además, ¿no? Y temas que ahorita salen virales y que te hacen reír y todo, que al final de cuentas buscan pues hacer menos, como dices tú, la imagen de nosotros como hombres. Y como lo dijiste, no es una cuestión de querer imponer un pensamiento o venir o decir, es que la Biblia lo dice. No, si tú lees todo ese capítulo, ahí viene cada asignación también, y viene también, dice, para la mujer, sométanse los unos a otros, y muchas cuestiones, no solamente tomar las cosas que nos convienen, sino entenderlo y darle un contexto a lo que estamos hablando hoy. Y esa, la forma en que se transforma o se deforma más bien esto, la realidad es que también viene de justo ejercer eso de mala manera, ¿no? Es correcto. Cuando se habla de esta famosa palabra de que contra esa paternidad y todo, pues sabemos que sí hay hombres que han abusado de eso, que hay hombres que sí han sido abusivos con mujeres, y de ahí aparece la generalidad. Entonces, ¿verdad? No queremos depender nada de los hombres, no queremos que... Y tú pones un ejemplo, ¿no? De algunas mujeres que pertenecen a estos grupos y de repente se quedaron sin un coche, ¿no? ¿Qué decías? Bueno, vi lo digo igual, no estamos haciendo alusión a nada, pero vi un video de unas mujeres que se fueron a manifestar a los temas ahorita que hacen el 8 de marzo y todo,
y pues precisamente traían unas lonas que decía abajo el patriarcado y, y los hombres no sirven para nada y demás, y al final se les quedó descompuesta una camioneta y pues llegó un señor a repararla, ¿no? Y les ayudó. Y les ayudó, él fue el que ayudó, el mecánico, ¿no? Y entonces estaban todas ahí paradas y obviamente esto lo hicieron hasta un meme, claro, porque ponían triunfó el patriarcado, ¿no? Obviamente no por la parte de querer burlarnos de ese punto, pero sí porque creo yo que a veces hasta es un poquito burdo el tema de sentirnos más que otros, porque al final somos un complemento. Los hombres no podemos venir solos a la tierra porque necesitamos de un vientre de una mujer, y también un bebé no puede venir solo nada más, porque también necesita de un hombre. Entonces todos tenemos un rol especial, y aquí es a donde creo yo que podemos, sin llegar a conflictos ni hacer grupos, ni venir y decir es que yo creo esto, creo lo demás, porque al final como sociedad somos necesarios, y todos y cada quien, y tenemos yo creo que cualidades que incluso lo vemos dentro del matrimonio. Somos un complemento, porque mi esposa tiene alcances que yo no tengo y viceversa. Si no, pues puntos de vista distintos. Así es. Y de esta tal vez mala ejecución de esta capacidad que nos dio Dios, o este encargo de ser la cabeza, de los extremos que existen deformando esto, es que de repente pues ya hoy se dice, no, pues es que tener un papá no es tan importante, no es necesario. No es algo indispensable, no le va a afectar a un menor que no lo tenga, sea la manera o la forma que tenga su familia, que no sea en el diseño original. Y pues el tema del día de hoy, el nombre es sí somos importantes. Aquí estamos. ¿No? Y de aquí partimos que sí somos importantes. Y no sé si has escuchado tú alguna vez a Agustín Laje, no sé si has escuchado a este hombre, es un politólogo, es un escritor, conferencista argentino, que él habla mucho de este tema, y tomé un fragmento de algo que él platicaba de su último libro, donde dice que el afecto filial, es decir, el afecto de un hijo hacia su padre, no es el mismo afecto de un amigo, es el afecto de una persona que admira a la otra, y que la otra persona está allí para hacerle bien y enseñarle cosas de la vida. Y creo que nosotros como papás estamos conscientes, o al menos nosotros, lo digo así específicamente tú, Martín, y yo, de que tenemos esa función con nuestros papás. Tú dijiste al principio algo muy importante: no es nada más formar una familia, es ponerle atención a la familia, y que en tu caso a diario, de alguna manera, enseñarle a tus hijas algo acerca de la vida. ¿Cómo vives tú eso como papá? Pues mira, nadie nace o nadie tiene un manual. Creo que estamos a prueba y error siempre, porque al final pues digo, son diferentes generaciones. Gracias a Dios tuve el ejemplo de mi padre, que fue hasta la fecha puedo decir yo que es vaya, no me pudo haber tocado mejor padre, y me dejó un estándar muy alto para poder tratar de ser como él. Obviamente ya cuando creces y demás, pues también sabemos que no todos somos perfectos, pero lejos de eso, como papá no tengo... Creo yo que a lo mejor fue más sencillo que desafortunadamente otras personas que no tuvieron esa imagen. Aunque tuve la gran bendición de tener 3 hijas, y pues por lo general el vivir educado como hombre, y lo refiero no en el término de machismo y demás, sino que pues tuve a un hermano, o sea, nunca tuve ninguna imagen de una hermana, simplemente a mi mamá. Pero pues sí me hizo como que ser más sensible a muchas cosas a las cuales pues yo no era, ¿no? Creo que antes la educación era de que si te caías, te raspabas, a ver, párate ya, y jabón y alcohol y vámonos. Pero una niña siempre es más sensible, y eso me ha ayudado a mí a ablandarme el corazón. Vaya, que desde las primeras veces, hasta incluso, no sé si te pasó, pero a mí me pasaba que cuando mis hijas me decían algo muy puntual, ¿no? Como te amo, papá, eres el mejor, hasta se te salen las lágrimas, ¿no? Porque es un sentimiento que no puedes contener. Y también después, conforme vamos avanzando, creo yo que también tu conducta tiene que ser pues un parámetro, y es ahí a donde, cuando entendemos que nuestras hijas, el único ejemplo masculino que están teniendo es el de su padre, es el estándar que ellas van a tomar para que el día de mañana van a elegir a la pareja con la que quieran estar. Que yo siempre digo que se va a acabar el mundo es que suceda eso, pero no, hombre, pero al final lo digo como un juego, ¿no? Pero yo creo y considero
o trato, mejor dicho, de esforzarme, porque tengo errores también, sobre todo en cuidar su corazón, en cuidar sobre todo lo que siembro en ellas. ¿Por qué? Porque de la manera en la cual yo las trate, ellas van a tener ese estándar. Incluso también sobre el tema con mi esposa, porque es el ejemplo que ellos están viendo como matrimonio. Y a pesar de que pues a veces, pues como todo matrimonio, hay ciertas diferencias o temas, siempre por lo general termina, o como dicen, triunfa el amor, ¿no? Porque al final ellas es lo que ven. El día de mañana, cuando ellas tengan que escoger, pues mínimo espero que sí comparen ciertas cosas, porque esa es la idea, y no porque no vayan o que nunca encuentren a nadie, ¿no? Porque yo les digo, nadie te va a amar como yo te amo. Exacto. Pero si encuentras a uno que más o menos lo haga, pues adelante, ¿no? Yo utilizo mucho cuando me dicen ellas que se sorprenden de que hice algo, o que hice algo para ellas, o que les gustó, no sé. Ahorita fuimos a un fin de semana que cumplió años Gaby, y pues nos gustó el fin de semana que pasamos, les gustó a dónde fuimos, todo. Y así cuando me dicen, a lo mejor esos cumplidos que tú comentas, les digo, pues júntate conmigo, ¿no? Pues tú sabes, ahora, júntate conmigo y vas a ver, te va a ir bien. Pero de alguna manera yo lo hago a propósito, pues sí diciéndoles, o sea, me esfuerzo por esto, o por ayudarles, o por ser así, o por darles, para que también tengan esa idea de ese Fíjate estándar, que ¿no? es una gama bien amplia, porque por ejemplo puedo decirte que yo abordaba mucho el tema del esfuerzo en lo laboral, porque pues ellas nunca vieron a un papá, o nunca han visto a un papá que no salga a trabajar, o que no sea un proveedor. Creo yo que esa parte la tienen bien clara, y sobre todo a la hora de cuando cuidan las cosas en casa o lo que se les compra, porque saben que pues cuesta salir a esforzarse, a trabajar y demás. Pero muchos nos quedamos solo con eso y pensamos que llenando lo material o supliendo lo material tenemos todo. Pero al final el lazo afectivo es, y créeme, y lo digo sin afán de demeritar nada, lo viví yo y lo he trasladado ahorita. Un niño cuando es pequeño no se va a quedar con todas las cosas que le puedas comprar, se va a quedar con la tarde en la que abro mi portón de la casa a tu casa y pueden salir al parque enfrente mientras estoy asando una carne, se quedan con que fuimos a pasear a algún lugar, y créeme, ni siquiera es un gasto exorbitante, porque a veces con ir a dar una vuelta, ir a explorar temas y todo, están contentos, es el tiempo, y ahí es a donde creo yo que tenemos que encontrar el balance para poder llenar cada aspecto. No sé si alguna vez viste la película de Intensamente. Sí. Ya ves que había islas de la felicidad y islas de más. Bueno, no les hago spoiler de la película, pero ya tiene muchos años que salió. Y ves que en diferentes acciones, pues la protagonista, su isla se estaba derrumbando. Entonces por eso era necesario que cada situación fuera llevada a bien, como por ejemplo los días de lluvia, la escena en donde va el día de lluvia, de volada llegaba la tristeza a querer deprimir a la niña, pero en vez de eso, pues aprovechaban la alegría, ¿verdad?, para ir a brincar a los charcos. Claro. Entonces, esa es la situación, creo yo, que nosotros debemos de ver, porque sí, no todos los tiempos van a ser a lo mejor buenos, a veces vamos a estar cansados, y digo, sin extenderme tanto, lo tengo tan en la mente, como hoy, no, literal, pero lo tengo tan en la mente que yo recuerdo que yo esperaba a mi papá con un balón, y mi papá llegaba de trabajar en el sol. Pues trabajó en Petróleos Mexicanos. Después, cuando yo trabajé ahí, me entendí que era muy pesado. Y yo recuerdo que lo único que me decía mi papá, me veía en la entrada y así me hacía cara como de, ay Dios, ¿verdad? Y no se me va a quitar de aquí. Y lo único que hacía, después lo entendí, porque él comía, me decía, ¿cómo? Íbamos a un campo y lo único que hacía agarrar el balón y lo pateaba lo más lejos. Y yo corría por el balón y regresaba. Y déjame decirte algo, lo entendí después, porque él se tiraba en el campo y todo. Y yo decía, es que venía molido, literal, pero nunca desperdició ese tiempo. Entonces, al final, ¿con qué me quedo? Yo no me quedo con que, ay, mi papá nada más me llevó a hacerme tonto ahí, no. Así es. Me quedo con que mi papá llegaba de trabajar y a pesar de que venía cansado, él tomaba el tiempo para ir conmigo, y es básicamente lo que trato de emular. Exacto. Y ahora, ¿cuál es el riesgo? Hablamos de enseñar cosas de la vida, pero ¿cuál es el riesgo cuando papá deja de enseñarles cosas de la vida, ¿no? Y veía de esto que decía Agustín Laje, te digo, deja de comunicarle su fe a sus hijos, deja de educarlo, de proveerlo, de protegerlo. Pues cuando como papás dejamos de hacer esto, pues no queda nada. Y aquí lo podemos hablar de desintegración familiar,
pero yo ya lo he mencionado en otros episodios, que la desintegración familiar no es nada más cuando el papá, la mamá o un elemento, sea un hijo, alguien integrante de la casa, se va. La desintegración familiar también sucede cuando están todos en la misma casa, pero no existe esto que estamos platicando. Y recargándolo, tú decías algo muy interesante hace rato, el responsable. Y cuando nosotros como responsables dejamos de hacer estas cosas que dijimos, transmitir fe, proveer, dar seguridad, dar tiempo, dar afecto, dar amor, pues como papás nos quedamos sin entregar lo más importante que debemos dar, y de ahí se deslindan muchas cosas que los jovencitos, las jovencitas llegan a sufrir afuera en la búsqueda de poder suplir ese amor que no tuvieron en casa, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, de cuando dejamos de hacerlo? Pues fíjate que ahí das en un punto bien importante, porque creo yo que en toda organización, en todo lugar, una de las llamadas de atención más grandes, incluso que es motivo hasta de despido en cualquier lugar, es precisamente no hacer nada. El abandono. ¿Por qué? No, aparte el abandono es no hacer nada, porque tú como responsable de un lugar, pues hablando, lo traslado porque hago ciertas metáforas de esto, pero por ejemplo, si tú te das cuenta que del agua de tu casa está saliendo contaminada y no haces nada, por ver qué sucede, pues el día de mañana o de plano tu agua queda totalmente contaminada, o alguien de tu casa se enferma cuando tú ya lo viste. En un trabajo es igual, si tú estás viendo a un elemento, compañero, si tú estás responsable de algo, o déjalo ya caer sobre la casa. Acciones de tus hijos, tienes a tus hijos que son de una manera, porque para eso los debes de conocer bien. Yo tengo una hija pequeña de 8 años y sé que ella es la chispa de la familia y todo, pero el día que yo la veo triste, yo sé que hay algo. Entonces yo tengo que sentarme y preguntarle, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y es ahí en donde empieza. Pero si yo dejo pasar por algo, yo no sé si ella esté padeciendo alguna situación dentro de su contexto, o peor aún, algo todavía más fuerte, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es el reclamo más grande, el que te des cuenta y no hagas absolutamente nada. Y obviamente llega, el abandono, que eso ya es total de desinterés, ¿no? Claro, y decíamos al principio, lo que queremos es poder compartir esto para, pues, invitar que, a pesar, como decías, del ejemplo de tu papá que llegaba cansado, porque eso, pues, como papás nos toca. Bueno, si llega a haber un papá, como decíamos, que se queda en casa y no sale a buscar el dinero, la provisión, pues desde ahí tenemos que corregir algo. Pero si somos el estándar de esos papás que salimos a trabajar y a veces nos llega esa pesadez de, es que ahora tengo que hacer esto, dedicar tiempo, o sea, decir, es importantísimo que lo hagamos. Y ahora me quiero ir ya a puntos muy cruciales de la relevancia del papá, y esto lo mencioné por ahí en otro episodio, de un hombre en Estados Unidos que se dedicó a abusar de ciertos menores, o sea, hacer cosas inapropiadas. Lo encerraron unos años, que fue una cantidad ridícula comparado con, fueron más de 200 niños que afectó, y le dieron, creo que menos de 2 décadas de prisión. Y cuando sale lo entrevistan, y te digo, ya había mencionado algo de esto en otro episodio, y le preguntan cuáles son las características que él veía para poder seleccionar una víctima y acercarse, no atreverse como un adulto a acercarse y después hacer cosas indebidas. Y la primera, y me quiero enfocar en ella, la primera que decía es que él se alejaba de esos niños o de ese niño cuando veía que tenía un papá cercano. Cuando él observaba, yo no sé si se iba a un parque, a escuelas, a ver algo, y cuando veía que los niños que él eliminaba de esa lista, ¿verdad?, o de sus probables víctimas, eran niños donde su papá estuviera ahí, fuera por él a la escuela o en el parque, o se iba a ver cuando practicaban deporte o algo, que era el papá el que andaba ahí, se alejaba mejor. Y Gaby me decía hace unas semanas también que leía, creo que un comentario de un video de esta persona, y decía que es no nada más representar una amenaza en ese sentido hacia las que quieran hacer daño a nuestros hijos o a tus hijas, ¿no? Ser una amenaza hasta en cómo ven al papá, ¿verdad? Cómo se representa, o sea, que de verdad protejamos a nuestros hijos. Y aquí ya esta persona habló del papá. Y decíamos, es que no es importante que tenga un papá, ¿no? Da igual que lo tenga, que no lo tenga, o que se supla con esto. Pero hay personas y hay amenazas que existen donde el papá, si está presente, va a ser un repelente, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pues creo yo que tal cual, creo que ocupaste eso del repelente, ¿no? Marca mucho. Yo creo que tanto la ausencia de la mamá
como la ausencia del papá en cierto punto genera ciertas, pues a lo mejor escucha fea la palabra, pero consecuencias sobre no tenerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mamá tiene ciertas virtudes y sobre todo cosas que podemos aprender de ella, pero también el papá. Claro. Ahorita que tú mencionas eso, recuerdo también hay un youtuber que no recuerdo mucho el canal, ya no quiero mentir por convivir, pero creo que es Yo Te Enseño, algo así, y este hombre hizo un canal para enseñarles a todos los muchachos cosas que te enseñaría un papá. Cosas que para jóvenes que no tienen papá, te enseña desde prender el carbón, cambiar una llanta, cambiar un foco, cómo afeitarte, todo, y lo pone y lo explica. Y ahorita que tú decías eso, por eso es que menciono el tema de que la ausencia de cada cosa, por eso es que es un complemento y amalgama la familia, porque no podemos decir, es que si el papá está, no importa que no esté la mamá o viceversa, no, es un complemento. Entonces, ahorita que viene a la mente, ahorita con lo que mencionas, pues lógicamente esta persona lo primero que veía era la cercanía que había y sobre todo que no iba a poder entrar. Me imagino que sus mayores, yo creo que la totalidad de sus víctimas eran niños que estaban solos, eran niños que estaban sin ninguna protección. Y ahí es a donde creo yo que podemos entender, o el comentario va, o pienso, que cosas, y lo puedo decir así tal cual, hay cosas que tu papá te va a enseñar que tu mamá no va a hacer, y hay cosas que tu mamá te va a enseñar que tu papá no te va a enseñar. Por supuesto. Y las otras dos, mencionó 3 cosas este hombre. La primera fue esta que dijimos. La segunda es que se alejaba si ese niño veía que tenía amigos, porque decía, no, pues si tiene amigos, de repente va a contarlo y ese lo va a contar a uno de los papás y voy a terminar descubierto. Y el tercero era si veía que no tenían valores cristianos, o sea, valores basados en Dios, ¿no? Entonces creo que el 2 y el 3 tienen que ver también con el papá. Claro. O sea, nosotros como papás somos los que tenemos que fomentar buenas amistades con nuestros hijos, nuestras hijas, y que tenemos que ser los que fundemos los valores cristianos y en Dios, ¿no? Fíjate que hay algo ahí bien claro, y escuché una frase hace mucho tiempo, que lo que tú no le enseñes a tus hijos, alguien más se lo va a enseñar. Sí, qué y desafortunadamente se lo va a enseñar no de la manera en la cual tú quisieras enseñárselo. Entonces, regresamos y creo que podemos ir en círculo, porque al final de cuentas es la parte de, como decíamos, no hacer nada. Va a llegar un punto en el que, por ejemplo, ahorita que pues tú tienes también tu hijo ya adolescente, tu hija también va camino hacia allá. Yo ya tengo una hija que pasó ahorita a la secundaria y está viendo nuevas cosas, está haciendo cosas que no hacía, obviamente, como cuando estaba más pequeña, aunque todavía está en esa etapa en la que cuando le conviene es niña y cuando no ya es grande. Yo todavía lo vivo. Bueno, pues ahí está. Y tienes que manejar un lenguaje diferente, porque tampoco puedes venir y prohibir algo que se nos ha enseñado, y tú lo sabes, hasta sabes quién lo ha dicho siempre, que a alguien o a un niño no le puedes quitar algo sin darle otra cosa a cambio. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque al final tampoco el tema es todo es malo, todo esto, no sabes que no vayas, no. El por qué. Y te voy a decir, hace unos meses, una de mis hijas dijo, yo de grande quiero ser youtuber. Me habías dicho hace tiempo. Así es, de grande. Y fíjate que lo primero que salió de mi mente, y con todo respeto a los youtubers, dije, estamos en YouTube. Le digo, no. Y después yo dije, a ver, esa respuesta estuvo mal. O sea, porque al final me senté y le dije, bueno, ¿y por qué quieres ser youtuber? ¿Qué es lo que quieres? Creo yo que un youtuber debe de transmitir algo positivo en cualquier sentido. Dejar una enseñanza, mostrar cosas que a veces no están al alcance, como gente que viaja, cosas de comida, demás. Como este hombre que para mí se me hizo un canal no lo he visto, súper genial. Sí, de hecho él le dieron su estrella y todo, ya sus placas, su placa, porque tiene muchísimos seguidores, y él, no recuerdo si el nombre del canal lo voy a checar y luego te lo paso, pero este hombre enseña de todo, como te decía yo, desde esa parte tan sencilla, porque dice, hay muchos niños o jóvenes, y sobre todo para varones. Y también creo que toma una parte para enseñar lo que un papá le enseñaría a una hija. Entonces, pues... Y es que el impacto que tiene esto, yo ahorita que decías eso, me acordaba de hace unos días que platicaba con 2 hombres, uno de 21 años y otro más o menos de mi edad, y fue porque hablaban... 22. De un poco más, pero me hace pensar lo que tú decías, porque mencionaban
los errores que se han cometido en familia. Hablaban ellos de sus casos. El que es de mi edad, de él hacia su hijo, de las cosas que supo que no hizo correctamente y que hoy quiere hacer distintas. Y el otro joven hablaba de lo que hicieron mal con él, ¿no? Y de cómo estas situaciones con los papás, o sea, el de mi edad hablaba de él hacia su hijo y el joven de él hacia su papá. Otra vez papá. Y hablaban de cómo ha habido problemas por esa falta de relación, por esa falta de comunicación, por esa falta de apertura para poder tener una relación. Y no es fácil. O sea, no es fácil. Tú es con 3 niñas. Yo tengo 2 niñas y un varón, pero no es nada fácil. Y aquí quiero ir otra vez al tema de nosotros papás. Ahora ya decíamos protegerlo en la calle, protegerla de seguridad. Hablamos ya de principios. Y hubo un estudio que se hicieron en unas iglesias y donde decían, fíjate Martín, que decían que si una persona llega a la iglesia por medio de un niño, hemos visto que de repente, llegó el niño y él jaló, ¿verdad? a su familia. Dicen que el 3.5% de las familias que llegan por un menor se quedan en la iglesia, permanecen. El 3.5% si llegan por un niño. Si llegan por la mamá es el 17% de las familias que se quedan. Y si llegan por el papá, ¿cuánto te imaginas que pudiera ser? Yo creo que más. 92%. Sí. Cuando llegan a través del papá, se queda el 92%. Y este hombre con el que platicaba, pues realmente de manera breve, y me decía, yo hice esto mal, considero que me equivoqué, y el tiempo ya pasó, hoy su hijo es un joven. Le digo, ¿sabes qué? No, o sea, estás a tiempo. Y ahora si tú sabes, te diste cuenta que Dios tiene algo para ti y que Dios está haciendo algo en tu familia, forma parte de esto, ¿no? O sea, forma parte de ese, provoca que ese 92% funcione en tu familia porque tú seas la cabeza que sea quien lleve a la familia. ¿Qué piensas de esto de ser como hombres en la parte de, como dice la Biblia, que somos sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué piensas de esa labor de nosotros como papás? Uy, pues mira, hablando de lo que creemos, del manual que Dios nos da, dice que los hijos son como flechas. Dice que en la aljaba, el aljaba es el lugar en donde van las flechas, sí, porque una flecha fue creada para ser lanzada, ¿no? Entonces la aljaba es el lugar en donde van a estar las flechas, de ahí las vas a tomar y las vas a lanzar. Y dice que en manos de valientes, porque la verdad se necesita valor. Ahora, para lanzar una flecha, tú la tienes que dirigir hacia donde tú quieres que se ponga, que es al centro, el objetivo que conocemos en un arco, ¿no? Sí, sí. Pero entre más lejos la lances o entre más precisión tengas, obviamente va a quedar más cerca de donde tú quieres que llegue. ¿Por qué te menciono esto? Por lo que tú decías. Imagínate qué tan importante que tú y yo tenemos la responsabilidad, mientras estén en nuestra aljaba, en nuestra casa, de poder preparar a esas flechas para que salgan y dirigirlos prácticamente. Ojo con esto, no es dirigirles la vida o decidir qué van a estudiar o no, sino que tú les enseñes los parámetros para que cuando tú ya no estés, y no hablando de que vayas a faltar, porque algún día vamos a dejarlos, pero esperando y seamos todos mayores, pero me refiero que a donde tú no puedas llegar, porque va a llegar un día en el que nuestros hijos van a ir solos a la escuela, o ya incluso ya llegó el tiempo en donde algunos, me imagino que ya existen más permisos hasta de ir a jugar fútbol o hacer ciertas cosas. Pero ese es el punto. O sea, no es una parte ponerles una cámara y tenerlos todo el tiempo, que obviamente siempre bajo supervisión en lo que se pueda, pero lo que tú vas a sembrar va a ser que el día de mañana que él esté solo, lo primero que decida es qué haría mi papá en esta situación, o qué fue lo que me dijo o que me dijeron en casa. Pero ahí parte también lo que decíamos, la preparación. Lo primero que haces es, obviamente, una flecha viene en una preparación totalmente recta, sin ningún doblez, defecto. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser dirigido. Y eso que mencionabas de este ejemplo que decías, pues sí, a lo mejor va a ser más difícil forjar una flecha que se fue medio chueca, pero aún hay tiempo, porque nunca dejamos de ser padres. No, eso sí es cierto. Y aquí viene algo que yo he platicado con otros hombres y a veces pudiera sacudir de alguna manera a algunos, ¿no? Y es,
yo no puedo, otra vez con relación a lo que dijiste al principio, nada más formar una familia y no atenderla, ¿no? O pensar que todo el tiempo Dios va a hacer las cosas literalmente, ¿no? O sea, yo sé que como cuando comentaste que dejo a Carlos en la escuela o a las niñas en la escuela, mientras yo no los vea, pues yo declaro que hay protección en sus vidas. Creo que tengo fe de que Dios va a estar con ellos. Yo no puedo estar en el salón con ellos, ¿no? Pues no. Cuando va Carlos a practicar deporte, yo no me puedo quedar. Cuando van a un permiso o algo, etcétera. Pero no puedo generalizar que entonces Dios se va a encargar de todo eso y que yo en ningún tiempo tengo que estar con mis hijos y que yo no debo de tomar un tiempo para pasar con ellos. ¿Por qué? Porque tengo otras prioridades. Porque hay muchas otras cosas. Ponle el nombre que quieras, de lo que sea, ¿no? Cuando lo ponemos por encima de ese cuidado, creo que estamos teniendo un desorden en las prioridades que debemos de cuidar. Y te voy a dar otro dato con esto que estamos platicando y de lo que dijiste de la preparación tiene que ver. Hicieron otro estudio en unas iglesias donde hicieron 3 preguntas a las personas de los papás de las iglesias. Aquí hablaron de papás, papá y mamá, pero vamos a tomarlo también para nosotros. Primera pregunta fue, ¿cree que es importante transmitir la fe a sus hijos? Pues prácticamente el 100% dijo que sí. Pues sí, claro que sí. Segunda pregunta, ¿cree que su hijo tendrá fe cuando salga de la universidad? Y ahí dice que el 90% casi dijo sí, cuando mi hijo estudie, porque yo lo voy a poner, o sea, porque va a conocer a Dios. Pero la tercera pregunta fue, ¿qué está haciendo intencionalmente usted para introducir y transmitir fe creciente en sus hijos? Y ahí solamente el 30% contestó que estaba haciendo algo intencionalmente. Y esos datos tienen que ver con lo que acabo de comentar. Yo sé que es bueno que busquen a Dios. Yo sé que es bueno que tengan fe. Yo creo que mis hijos cuando sean jóvenes, tus hijas cuando sean jóvenes, van a tener fe aún saliendo de la universidad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en el tiempo que están en nuestra casa para que intencionalmente creemos esa fe? Pues fíjate que ahí aplica lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que llega un punto en donde mientras los tenemos en casa, pues lógicamente se van a adaptar a lo que hay en casa porque no les queda de otra. Claro, sí. Pero cuando tienen la libertad de salir y de tomar sus propias decisiones, esa tercera pregunta que mencionas, pues es lo más importante, porque vuelvo a repetir, y lo hablo en cualquier situación, no precisamente de cierto nombre o religión. O sea, tú los puedes llevar a una iglesia todos los domingos o todos los días, dependiendo cómo tengan reuniones y demás, y lo hablo en general, ¿no? Sí, no, tú lo sabes. O sea, tú los puedes llevar sin falta, pero el día en el que ellos puedan tomar la decisión de ir o no ir, lo que tú no sembraste, ahí se va a ver. Sí. ¿Y qué sucede? Tú has conocido, y creo que tú y yo hemos conocido a muchísima gente, y lo digo sin afán ni efecto, porque hasta uno mismo también en ciertas situaciones llega a un punto en donde ahí viene el forjar en ellos no solamente una carrera universitaria, que es importante, o sobre todo dejarle el estudio, el dejarle yo creo que la cultura del esfuerzo, que las cosas cuestan, pero también qué van a hacer o dónde, en qué lugar va Dios en sus vidas, ¿no? Escuché a un hombre, un conferencista, pastor que se llama Donald Franz, que él decía que no podemos dejar que los ángeles sean los que ministren a nuestros hijos todo el tiempo, ¿no? No puede ser eso. Y digo, tú tienes a cargo una iglesia y cuando vienes acá a compartir te paras enfrente de más de 1,000 personas, digo casi 800 yo creo en físico, más todas las que están en línea y también allá en la obra que tú estás haciendo en Jalapa. Pero yo algo que también platico es, acá pues hago esto, que es un proyecto personal, tengo el grupo donde están los hombres, participamos con el grupo de jóvenes, pero yo lo he comentado, yo por lo que me enseñaron, no me podría sentir tranquilo de pararme o sentarme aquí en este caso a platicar contigo, de pararme frente a los jóvenes a darles un mensaje, de pararme frente a los hombres a darles un mensaje y no hacerlo con mis hijos. Y a ellos dejarlos por un lado y que ellos no tengan parte de mi tiempo para darles, ¿no? Y tratamos eso, de una vez a la semana, como son los grupos, ¿verdad?, donde nos reunimos los adultos y todo, de tomar un tiempo donde damos un tema y todo, porque yo al menos sí necesito, antes de hacerlo con los otros, necesito hacerlo con mis hijos, porque tú dijiste, soy el encargado.
tengo esa comisión y es de gran relevancia. Y una frase que decía este hombre también, Donald Franz, es que los hijos no se rebelan contra los padres, sino que se rebelan contra la falta de relación con los padres. ¿Qué piensas tú de eso? Pues que al final desafortunadamente existen padres, y es a donde no queremos llegar nadie, en donde se sorprenden de lo que sus hijos han hecho, porque incluso yo podría decir que fui uno de los hijos sorpresa también en muchas cosas, pero porque también uno toma sus decisiones, ¿no? Y no estoy demeritando la educación en casa ni nada, sino que muchos, lo típico es, no, mi hijo no haría esto. Sí, o sea, meto las manos al fuego por él. Mi hijo no puede hacer el otro, mi hijo no lo sabe. Fíjate, hace un tiempo, y ahorita que dices eso, vi una historia en internet de un joven que, fue en una escuela en Jalapa, que él estaba coludido con un profesor de la preparatoria y les tomaba fotografías a sus compañeras. Y obviamente pues en otras situaciones, ¿no? Entonces él le pasaba esas fotografías y demás, y obviamente pues como padre, imagínate el que sienten a los padres a decirles, oye, mire, es que su hijo está haciendo esto. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo? No le enseñé eso. Yo no le enseñé. Pero vuelvo a repetir, y era lo que tocábamos en un principio. A lo mejor puede que no lo hayan enseñado, pero tampoco les enseñaron, y no estoy juzgando a esta familia, ¿verdad? Pero digo, a lo mejor tampoco hubo una enseñanza de que eso tampoco estaba bien. Porque no podemos, como dices tú, yo tengo una frase que escuché y la traté de acomodar a lo que decíamos ahorita que decías, lo he platicado, digo, no le pidas a Dios que abra el mar sin que te mojes tantito los pies, porque no le podemos dejar todo a Dios. Y hay otra frase que dice, no todo es gracias a Dios, ni tampoco todo es culpa del diablo. Así es. Porque también uno tiene que tomar acciones, y Dios respalda, o lo que creemos es respaldado por las acciones que tú tomes. Como dices tú, algo bien importante, no podemos... Creo yo que también el punto es que nosotros somos vulnerables, y algo que yo siempre he creído es que al estar al frente o el poder hablar o enseñar, no lo haces por el hecho de tú ser perfecto, claro está. O sea, creo que el mostrarse vulnerable, a mí me gusta tanto hablar de las cosas buenas como hablar de los errores que he tenido, porque los errores nos ayudan a tener un punto en donde vas a partir hacia una situación diferente. Yo algo que he tratado de hacer, y que puedo decirlo y lo digo abiertamente aquí, me he arrepentido de no hacerlo, es que yo sé tocar instrumentos musicales y no he tomado el tiempo para enseñar a mis hijas a tocar, y no he descubierto, a lo mejor en alguna de ellas tengo ciertas situaciones, o las veo, las analizo, a lo mejor quién podría hacerlo. Y es ahí a donde, por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente, estoy postergando esa parte, ¿no? De decir, a ver, hija, te puedo enseñar a tocar esto, te puedo enseñar a tocar el otro. Si ella lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, va a ser su decisión. No pasa nada, es su decisión. Pero ahí creo yo que más que a veces pensamos que hablamos de lo perfecto que son nuestras vidas o demás, creo que es bueno a veces verse vulnerable, no tanto por el hecho de que nos juzguen, ya cada quien va a juzgar, al final, como dice el dicho, ¿no? Ya la gente va a hablar como quiera, sí. Pero sí es la parte de, como dices, tomar conciencia y ver como lo que te mencionaba ahorita. O sea, yo lo veo y digo, lo he postergado, es algo que está en mis manos, y no puedo decirle a Dios o cargarle todo a Dios y decir, Señor, por favor que mis hijas aprendan a tocar, porque eso está en mis manos hacerlo. No, y lo dijiste ahorita, lo dije en el capítulo que grabé ahorita con Pablo Ibarra, y le decía, el eslogan de mi canal es personas y familias imperfectas en transformación. Y de nueva cuenta, ni tú ni yo somos perfectos, o sea, no nos estamos sentando a platicar porque, les vamos a decir la manera de nunca haberse equivocado. Los dos nos hemos equivocado mucho, y ahí va algo, un mensaje para todos los papás cuando a lo mejor decimos eso que estabas explicando, de hasta en el otro lado matarnos, en el sentido figurado, por hacer todo bien con nuestros hijos y que no se equivoquen. ¿Y qué pasó pues con Adán y Eva? Tuvieron un papá perfecto. Ellos fueron los únicos que tuvieron al papá perfecto y la regaron, ¿no? O sea, Dios era perfecto y ellos fueron los que tomaron su decisión de desobedecer. Nosotros no vamos a ser unos papás perfectos, pero sí vamos a poder ser unos papás que, decíamos, enseñen de la vida, que puedan enseñar valores, principios, que sean proveedores. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. Y la pregunta que te quiero hacer es,
¿Tú qué quisieras, Martín, que dijeran tus hijas el día que se vayan de tu casa? Out. Y hace rato dijiste algo, dije, bueno, al final viene una pregunta sobre eso. Ese día que cada una de ellas se case, porque también yo lo voy a vivir con 2 niñas y un niño, pero ¿qué te gustaría que dijeran cuando se vayan de tu casa sobre la influencia que tuviste en ellas hasta ese día que vivieron en tu casa? Pues, hombre, no se trataba de esto. Fíjate que me he puesto a pensar y he visto muchos videos de cosas así, pero creo yo que lo primero que me gustaría sería que me dijeran gracias. Creo yo que siempre se les ha enseñado eso. Y 2, pues que me quieran. Vaya, es como me dejas así sin palabras, pero sí, pues yo creo que me quieran parte de sus vidas, que no sea que se tengan que ir o que se quieran ir porque ya quieran huir de casa, sino que en casa puedan encontrar siempre a ese hombre que va a ayudarles en cualquier momento y que va a correr por ellas a la hora que sea. Y lo digo porque yo incluso hasta el día de hoy creo que van a encontrar a buenos hombres y que voy a convivir con ellos. A veces juego con ellas y les digo que les voy a poner 3 pruebas, no muy básicas, a aquellos quienes quieran ahí pretender, ¿verdad?, estar ahí, o quien se quiera atrever a osar desafiarme, pero sobre todo eso, y que ellas puedan decir gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por tu ejemplo. Y pues creo yo que el seguir siendo parte de ellas es que, a pesar de que ellas tengan a su familia y todo, siempre sepan que hay una llamada. Hay un video que vi creo que de una concursante de MasterChef, no sé si lo viste alguna vez, hace mucho tiempo, que no podía abrir un bote. Creo que sí. Y que lo primero que hizo fue correr y llevárselo a su papá, ¿no? Y su papá fue el que le abrió. Ajá. Porque esa es la parte importante. A pesar de que ellas van a tener a alguien que va a ver por ellas y todo, pero aquí siempre voy a estar. Y hasta incluso a esa persona, a ese filisteo que va a llegar algún día, hasta esa persona buena que va a llegar, sepa que también puede contar. Sí. Puede contar, y esa es la parte. Hace muchos años vi, creo que un comercial buenísimo de Volkswagen, que me hizo pensar esto, porque hablaba de la historia del Jetta, famoso Jetta. Y sin marcas, nadie patrocina aquí a Carlos. Ojalá te patrocine. Volkswagen patrocina aquí a mi amigo. Y hablaba y decía que el Jetta es parte de tu vida, ya ves que lo mencionaban. Y ponían a un Jetta como de los 80s, 90s, y el tipo veía por el retrovisor y veía a una bebé en el portabebé. Después cambiaba la nueva versión del Jetta y cuando volteaba veía a una niña con una muñeca. Sí, ya me acordé. Y después veía otra vez por el retrovisor, ya en un Jetta más moderno, y veía a una adolescente con unos audífonos y todo. Y el último Jetta, ¿no?, el que salió, cuando voltea, era vestido de novia. Sí. Y ya el hombre ya se veía más grande, ¿no? Entonces ella veía y decía, Jetta ha sido parte de tu vida, ¿no? Y yo espero eso, o sea, yo espero ser parte, o sea, no voy a ser, les digo a mis hijas, les prometo, no voy a ser el papá metiche, pero sí quiero ser parte de sus vidas. O sea, yo quiero seguir siendo parte de ellas. Es muy triste y feo el ver hijos que lo primero que quieren hacer es huir de casa. Y yo toman la decisión de casarse por eso, ¿no? Así es, o de buscar la primera alternativa que tengan para poder salir. Yo no, o sea, yo quiero que ellas tengan el tiempo para decidirlo, que sobre todo lo consulten con Dios, y por qué no, incluso hasta que esperen, y no porque yo tenga que imponerles, pero sí que valoren mi opinión junto con la de su mamá y la tomen en cuenta. Que no sea solamente el venir y no me interesa lo que tú digas. Entonces yo el día que salgan, que ahorita lo veo y digo, lo veo muy lejano, pero el tiempo se va muy rápido, pero el día que salgan de casa, no, yo creo que bien decía mi madre que quería demoler el cuarto de mi hermano y mío, porque son muchos recuerdos, ¿no? Pero el día que salgan con esa alegría de saber que ahí está su casa. Al final de cuentas siempre va a ser su casa, y no porque vayan a fracasar o regresen o algo, no, sino porque ahí van a encontrar cualquier situación. Y eso aplica en todos los niveles, Carlos. O sea, imagínate tú que tienes a tu hijo adolescente, o yo que tengo a mis hijas, que a la primera persona a la que le cuenten los problemas sea a ti. Sea donde se desahogue. Así es, sea donde se desahogue, o como dices tú, en cualquier situación, a los primeros que llames sean a tus padres.
Y eso habla de lo que sembramos o de lo que se ha sembrado, y sobre todo de crear ese lazo o ese vínculo que ellas saben que no van a encontrar en ningún lugar, porque al final creo que es el pensamiento de decir, ¿qué haría mi papá o qué haría mi mamá en esta situación, ¿no? Pues mira, buena pregunta que hicimos para terminar. No, sí. Y pues podríamos seguir hablando muy largo de esto. Le decía a mi amigo Pablo que no, y él me decía que no fuera la única ocasión que estuviera aquí platicando. Igual hacia ti es que esta sea la primera nada más, no la única ocasión. Ya hablaremos de otro tema después. Y pues darte muchas gracias, Martín, porque literalmente estás aquí para poder participar tanto hoy como mañana con los muchachos, ¿verdad? En el grupo donde estamos participando mi esposa y yo. Agradecerte que estés por acá. Vamos a decirlo, pero también ya nos anda por terminar, porque vamos a comer ahorita, a cenar unas carnes asadas que ya huele. Lo malo es que nada más huele el carbón, ya nos está esperando para poder ir a convivir un rato. Y pues darte las gracias, Martín, por este tiempo. Nada que agradecer, al contrario. Ya sabes que cuando se puede, somos materia dispuesta. Cuando se puede y cuando hay unas carnes asadas por medio. Cuando hay carne asada, como dicen, yo arranco con agua de charco. No necesito mucha combinación. Muchas gracias, y pues vamos a tener más invitados. Te decía y compartía con los demás que este es como el inicio de una segunda temporada, teniendo ya invitados también, aparte de casa, porque ya tuve a Gaby y a los niños. Y pues les pido de nueva cuenta, ahora también quienes vean este episodio por ti, ¿verdad? Que me ayuden a que se suscriban, que puedan compartir tanto este video como los demás. Todo lo que hacemos son temas donde queremos ayudar a las familias en algún sentido, y que pues puedan compartirlo con otros y que lo vean y pues hablen de lo que estamos haciendo para que más personas lo conozcan. Entonces, muchas gracias, Martín. Nos vamos a degustar unas ricas carnes asadas, y mientras pues los dejamos aquí esperando el próximo video. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.